Brevemente vamos a repasar las tres leyes que dominan los mercados bursátiles y después pasaremos a revisar los gráficos en tiempo real. Primera ley es la ley de suministro y demanda, la cual nos dice que cuando la demanda excede al suministro, los precios suben. Y esto se ve reflejado en el valor, en el precio. Otra ley es la ley de esfuerzo y resultado, y para poder ver esta ley en los mercados bursátiles es necesario analizar el volumen. Esta ley nos dice que el resultado debe estar en proporción con el esfuerzo. Y eso se ve reflejado en el volumen porque el volumen es actividad. La última ley es la ley de causa y efecto. Esta ley nos dice que para que haya un efecto se necesita primero una causa. Y el efecto será en proporción a la causa. Esta ley no es muy conocida puesto que por lo general los traders individuales, las cuentas que tienen son modestas y simplemente se limitan a entrar o nos limitamos a entrar y salir del mercado realizando cierto análisis técnico o fundamental. No así las instituciones multimillonarias. Las instituciones multimillonarias o los bancos centrales, que son los que dominan el mercado de Forex, tienen que usar estrategias más complejas porque no pueden entrar al mercado y realizar una compra masiva, puesto que, yéndonos a la primera ley de suministro y demanda, se afectaría el equilibrio del suministro y la demanda a tal grado en un poco tiempo que el precio subiría en su contra si empiezan a absorber toda la venta que existe en este momento en el mercado. Por lo tanto, suelen entrar a largo plazo durante días o semanas incluso. Y esta ley nos dice que entre más dure el proceso de acumulación o de distribución, más fuerte será el movimiento. Y vamos a analizar ahora los gráficos y vamos a analizar movimientos recientes. Aquí tenemos tres gráficos y vamos a resaltar la importancia del análisis temporal múltiple. El gráfico de la izquierda es un gráfico diario, el gráfico central es un gráfico de 1 hora, el gráfico de la derecha es un gráfico de 15 minutos. Todos los gráficos tienen los mismos indicadores y lo único que nos permite es simultáneamente ver el movimiento amplificado. Aquí vemos la gráfica de 15 minutos y vemos este movimiento amplificado. Si nos pasamos a la gráfica de 1 hora, aquí podemos ver que es un movimiento prácticamente de rango. Tuvo un movimiento de rango, un movimiento bajista y luego regresó al mismo nivel de la apertura. Pero en la gráfica de 1 hora solamente estamos viendo esta porción de la pantalla. Y aquí ya vemos un movimiento bajista que lleva por lo menos 3 sesiones. En la gráfica de la izquierda, la gráfica de 1 hora, lo que vemos aquí reflejado está reflejado por esas 3 velas simplemente y vemos que la gráfica diaria ha tenido un fuerte movimiento bajista. Uno de los principales errores que se cometen cuando cuando comenzamos a operar en los mercados es el hecho de enfocarnos en un gráfico pequeño, 5 minutos, 15 minutos, y peor aún, llegamos a nuestra sesión de trading, abrimos la pantalla y empezamos a checar diferentes instrumentos sin previamente haber analizado qué es lo que esperábamos. No lo hacen así los traders profesionales, los traders que trabajan en las instituciones o en los fondos de inversión. Hacen análisis previo, tanto semanal como diario antes de la sesión. Y de hecho, algunos hasta marcan las gráficas para ver qué esperan. Y de esa forma estar preparados para los movimientos en los mercados. Ahí pasó algo interesante el día de ayer con el informe de la Reserva Federal y vamos a resaltarlo. Habíamos tenido, si nos vamos a las gráficas diarias, aquí tenemos la gráfica diaria de la libra esterlina y habíamos tenido un movimiento de rango muy extendido, lo podemos ver aquí, y los movimientos en los marcos temporales inferiores se vuelven muy irregulares. Durante toda esta sesión vemos un movimiento de rango irregular, lo cual dificulta más el trading, tanto intradía como de corto plazo. Si han tenido dificultades en el trading este mes,
Este mes ha sido un movimiento casi de consolidación, múltiples instrumentos. Dólar canadiense también ha tenido un movimiento de rango muy prolongado tras un movimiento bajista fuerte. Y de la misma forma, aquí lo podemos ver, el movimiento irregular. Tuvimos un fuerte movimiento ayer con las noticias. Era un movimiento que esperábamos y estábamos preparados para él. ¿Por qué? Y de ahí la importancia del análisis de marco temporal múltiple. Si nos vamos al gráfico de semanal, como indicábamos en nuestro video para Premium, para los miembros, estamos al final de un ciclo mayor y al comienzo de un ciclo mayor. Lo podemos ver claramente en la divisa, el dólar americano. Vemos que aquí tenemos una vela con el rango bastante extendido. Y el precio había regresado a la parte baja, a la base de la vela. Y notemos, vamos a amplificar la gráfica, y notemos cómo cuando se comienza a acercarse a la base de la vela con el rango tan extendido que dio un impulso y mantuvo al dólar americano en esos niveles altos, los rangos comienzan a hacerse estrechos y empieza a disminuir el volumen. Y es por ello que durante las últimas semanas, el último mes, tuvimos rangos tan estrechos. Aquí lo podemos ver, las bandas Bollinger están en contracción. Pero al regresar a la base, era el fin de un ciclo. Una de dos cosas podían pasar. Esta es una prueba de suministro cerca de un nivel donde se había encontrado de fuerte demanda. De encontrarse fuerte suministro y penetrarse el nivel bajo de esta vela, podría dar origen a un fuerte movimiento bajista. Y estos ciclos se repiten. Acá lo vemos otra vez. Tenemos 3 velas con rangos extendidos cerrando en niveles altos. ¿Qué pasó una vez que se penetró la parte baja de esta vela tras este movimiento de rango? Dio origen a un movimiento bajista fuerte. Lo mismo esperábamos aquí y una de dos cosas podía pasar. Si se encontraba bastante suministro, un movimiento bajista fuerte para el dólar, que coincidía hoy con el informe de la Reserva Federal en cuanto a cómo se iba a manejar el estímulo monetario y las tasas de interés. Si se encontraba fuerte demanda en estos niveles, entonces podría dar origen a un fuerte movimiento alcista del dólar, que se veía reflejado en el par de Forex euro norteamericano, por supuesto, un movimiento bajista. En el par de Forex vemos lo mismo en la gráfica semanal. Tuvimos una señal de debilidad aquí, la vela cierra en la parte central. Si nos vamos al contrato de futuros para ver el volumen, podemos ver que esto dio origen a este movimiento bajista y también, al igual que en la divisa, el dólar americano, y aquí también tenemos el ciclo anterior, fuerte señal de debilidad. Vemos como esta semana la vela cierra en la parte más baja, regresa el precio a la base de la vela, no hay demanda, es un rango muy estrecho, baja cantidad de volumen y continúa el movimiento bajista. Nuevamente regresó ahora a la base de esta vela.